No hay nada más práctico que una buena teoría. Esta frase está atribuida al psicólogo Kurt Lewin, de nuevo, no sé si esta es la pronunciación correcta o adecuada, ¿no? Pero este psicólogo, entre otras cosas, es uno de los autores de lo que se llama la teoría de campo, ¿vale? Que propone que nos encontramos personalmente como una especie de... Nos encontramos estabilizados como en un campo de fuerzas que se atraen y se repelen de forma equilibrada en un estado, ¿de acuerdo? En un estado central intermedio entre un punto A y un punto B. Nos encontramos siempre sometidos pues, a fuerzas que nos atraen hacia el punto A y nos repelen del punto A, y atraídos por el punto B y repelidos por el punto B, y nos encontramos en ese punto intermedio. Por lo cual, si queremos ir del punto A al punto B, pues hay que ir reforzando cosas que me empujan hacia el B y debilitando fuerzas que me atraen hacia el A y tal. Bueno, es una cosa que sobre el papel y con un par de dibujos es muy sencillo explicar, y a lo mejor ahora yo me he liado y ya no sabéis de qué estoy hablando. Bueno, la cuestión es que yo parto de este punto de partida, ¿no? de esta frase de nuevo atribuida a Kurt Lewin, pero parece ser que es de anterior, no sé, de otro autor llamado Maxwell, ¿vale? Ahí mi nivel de rastreo mañanero no llega a tanto, ¿no? Pero el punto es este, ¿no? Esto de no hay nada más práctico que una buena teoría. Y está bien, porque si la teoría es buena, te sirve para poner en práctica muchísimas cosas, ¿no? Como un punto de guía, como un paradigma por el cual ver la realidad y a partir de ahí funcionar. Pero a lo que yo quería ir esta mañana no es a esta frase en sí, que me ha venido bien pues como para empezar, como suelo hacer, sino yo de lo que quería hablar era de los procesos de ida y vuelta en según qué posturas ideológicas, ¿no? Y uno de los procesos de ida y vuelta más, yo creo que más potentes que he vivido en los últimos, vamos a poner, en los últimos 8 años, por poner una cifra, es el proceso de maternidad, paternidad, crianza consciente, ¿no? Un proceso por el cual me doy cuenta de la importancia de los procesos educativos, de la crianza natural, de la crianza respetuosa, ¿vale? Y de cómo en un punto A en el que a lo mejor yo me encuentro antes de ser padre, antes de formar una familia, antes de ver cómo es todo de complicado cuando de repente llegan niños a casa, pues no eres consciente y de repente eliges una teoría, ¿no? Una forma de educar en un momento dado de forma respetuosa, respetando los procesos del niño, porque además eres psicólogo y te gusta el tema de la educación y eres consciente pues de que los niños tienen sus propios procesos de crecimiento, de adquisición del conocimiento, ¿vale? Todos estos procesos, y buscando la forma que maximice el desarrollo del niño, porque resulta que leíste que hay una serie de estudios y de etapas, que si Piaget, que si... ¿no? Todo esto, pues dices, pues la forma que maximiza el desarrollo no es mediante la guía pormenorizada de todos los procesos, sino dejando que el niño se exprese y tal, ¿no? Y ese punto de partida es bueno, de hecho actualmente lo sigo manteniendo, ¿vale? Pero la forma que adquiere socialmente, en un momento dado, a lo mejor no es un punto intermedio, como decíamos, entre un punto A de no sé absolutamente nada, o incluso vengo de un modelo educativo más restrictivo, más estricto, más la letra con sangre entra, porque yo lo digo,
y un punto B en el cual vivamos todos como salvajes en el campo, sin ataduras, porque todo lo que signifique poner límites al campo es restringirlo, ¿no? Y entonces ahí tenemos ese punto A y punto B, y al final sales desde el punto A y te acercas a ese punto B así como muy emocionado, y con los años te das cuenta de que no es tan práctico, por decirlo de alguna manera, o incluso en algunos aspectos puede llegar a ser hasta contraproducente. ¿Lo será? No lo sé, solo el tiempo lo dirá. La cuestión es que el proceso de ida y vuelta es un proceso por el cual con el primer hijo nosotros nos dimos cuenta de que había muchas cosas con las que comulgábamos, y luego con el segundo hijo nos hemos dado cuenta de que tampoco es tan necesario ser demasiado ortodoxo en casi ninguna teoría, porque al final estas teorías no tienen tanta base, ¿vale? O sea, sí, son ideas felices, son ideas que sobre el papel están muy bien, pero luego llegas con la crianza real y te das cuenta de que vives en una ciudad. Afortunadamente Elche es una ciudad con mucho espacio verde, con mucho espacio abierto, en el que puedes bajar a un parque. Yo, por ejemplo, estos podcasts los grabo en un parque bastante grande, ¿vale? Con mucho verde, que tengo a 2 minutos andando de mi casa. También hay barrios en Elche que ni de lejos tienen esto, ¿no? Pero, o sea, tampoco podemos decir, oh, qué guay es todo, ¿no? Pero no. El tema está en que no hay que ser tan ortodoxo en una postura de crianza natural y respetuosa. De hecho, en los inicios, hace 7 años, cuando empezamos a hacer la investigación sobre modelos de crianza y tal, a los cuales adscribirnos, porque esto es como un partido político o un equipo de fútbol, ¿no? Tú te adscribes a uno u otro, ¿no? Cuando inicias este proceso de maternidad, paternidad, crianza, al fin y al cabo, consciente, ¿no? El darme cuenta de lo que hago y para qué. Te adscribes a un modelo. Y hay más de uno, ¿vale? O sea, está el modelo este de la madre tigre, que también se puso de moda hace 8 años más o menos, ¿no? El de todo súper estricto. La madre tigre creo que tenía libros y todo, ¿no? Ya ahondaremos. Al final es un proceso de ida y vuelta porque, como decía, porque fuimos hasta el punto B. Un punto B en el que en un momento dado, como en todos los grupos, te sientes acogido, casi lo haces, viniste por la teoría, te quedaste por la gente, te sientes muy acogido, porque además este modelo de crianza es un modelo así como, llamémoslo hippie, pero en el buen sentido, en el sentido de que promueve valores de compartir, valores muy humanos, ¿vale? El problema es que si lo llevamos todo al extremo se acaba convirtiendo en una religión, y eso tampoco lo quería, ¿vale? Tampoco lo queríamos, de hecho. Y ese es el punto, que al final empiezas a relativizar mucho, y como en el monólogo sobre educación de, no sé si era Sergi Capdevila, el ahora ya fallecido director del diario Ara, con el primer hijo se te cae el chupete y lo esterilizas, con el segundo se te cae el chupete, miras para los lados y te lo metes en la boca o lo limpias con un pañuelo y se lo vuelves a poner. Con el tercero, si nadie te ha visto, directamente va a la boca porque no ha pasado nada, ¿no? Acabas relativizando mucho. La charla es muy interesante, la colgaré, sobre educar con humor y tal, ¿no? Se convirtió en toda una referencia este monólogo, ¿no? Y ese es el tema un poco, que acabas relativizando, y que si en un momento dado no hay nada más práctico que una buena teoría, la teoría tiene que ser práctica también, ¿no? Tiene que ser buena la teoría, porque si no al final es una teoría vacía, que es muy bonita, está pintada con letras de oro, con una caligrafía impoluta, pero que luego es demasiado restrictiva. Y es que resulta que vivimos en el mundo en el que vivimos, no vivimos en una granja y no criamos pollos, o es que resulta que el otro día fui a comprar el pan y fui a pagar con un par de abrazos y la panadera me miró raro. Y ese es el punto, ¿no?
voy a ir dejándolo aquí, que yo creo que la idea general ya se ha pillado, ¿no? Que entre el punto A y el punto B de esta teoría de campos que decía Levin, pues normalmente se encuentra ese equilibrio entre teoría y práctica, incluso entre cosas de la teoría que me gustan más, cosas de la teoría que a lo mejor me gustan menos. Y ya está. Ese es el punto. Por cierto, seguramente en mi otro podcast, en el podcast bueno, en Nadie al Volante, en el próximo episodio que vayamos a grabar, vamos a hablar de todo esto, de la paternidad y maternidad. Es un podcast que se graba a 3 voces, la mía, la de mi mujer, que ella es psicóloga y sexóloga, y la de Elena Benítez, que ella es psiquiatra. Tenemos un montón, ¿no? Publicidad, momento de spam. Pasaros, ¿vale? Lo podéis encontrar en casi cualquier plataforma, ya en Spotify, en iTunes, en Spreaker, en iVoox, en todas las plataformas. Nadie al Volante, no se lo pierda. Y nada, yo soy José Vivaeza. Hoy es martes, día 1 de octubre, ¿vale? Está calentito el tema, por Dios, un poquito de cordura a todo. Y nada, que te agradezco que hayas compartido este tiempo de andar y pensar conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.